nos habíamos quedado en el tratamiento de líquidos y electrolitos, ¿no? Habíamos visto que tenemos compartimentos y que cada compartimento se ve afectado por distintos disturbios que pueden aparecer, tanto en la eliminación de los líquidos, ingestas, electrolitos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, habíamos visto que diferentes presentaciones vienen con diferentes porcentajes, que cada porcentaje equivale a los gramos que pueda tener esa solución, ya sea en electrolitos o ya sea en energía o en calorías, como es el caso de las glucosas o es el caso de las dextrosas. ¿Listo? Ahora, el tratamiento cuando tenemos un paciente con alteración hidroelectrolítica siempre va a consistir en restablecer los líquidos y los solutos, ya sea por vía oral o ya sea por una vía parenteral. Siempre que tengamos un paciente que tenga una alteración o que demuestre signos de que esa alteración es muy grande, lo mejor será reponer los líquidos por vía endovenosa. Esto siempre, porque una cosa, habíamos hablado del respeto, ¿no ve? El que entra, cierra la puerta, ¿no ve? Perdón. No lo deja abierto, ¿no ve? Entonces, hay que aprender ciertas cosas. Que pensaba que la otra compañera iba a entrar. Entonces, hay que reponer los solutos por vía endovenosa. ¿Listo? Todo. Buen día. Tomen asiento. La clase va a comenzar 8:15 los sábados y 8 en punto los lunes en la noche, ¿no? Los que llegan tarde, por favor ya no toquen la puerta, interrumpen la clase. ¿Sí? Es lo que habíamos hablado en la primera clase, ¿no? Yo estoy 15 minutos antes por respeto a ustedes, ustedes tienen que llegar en horario. Eso se trata. Si no se interrumpe la clase, no podemos estar repitiendo nuevamente todo. Cuando tenemos pacientes con deshidratación, lo mejor es usar vías endovenosas. Ahora, acaba la pregunta, acaba ya el análisis y el criterio que tienen que tener ustedes. Ustedes ya llevó técnica quirúrgica. Usaremos brándulas de calibre delgado, cortas, o usaremos brándulas delgadas de calibre largo, o usaremos brándulas de grueso calibre, cortas y largas. ¿Qué creen ustedes? Si queremos reponer volúmenes de líquidos. Delgadas y largas. Aquí su compañero dice delgadas y largas. ¿Quién dice otro? ¿Quién piensa diferente? ¿Ah? Gruesas y largas, ¿sí? Gruesas y largas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Por ejemplo, viene la enfermera y le dice, oye doctor, ¿qué número de brándula le voy a poner? O doctora, ¿qué número de brándula le vamos a poner? ¿Ustedes qué le van a decir a la enfermera? Ojo de buen cubero, ¿no? La que sabe. ¿Sí o no? No puedo ver que usted más le gusta. No. Entonces usaremos siempre brándulas cortas y de grueso calibre. ¿Listo? Siempre. Porque si ustedes pónganse a pensar, esto es física básica, esto es física de colegio. ¿Listo? Y un buen ejemplo es lo siguiente. Cuando ustedes están regando su jardín y ponen el dedo en la manguera, ¿qué pasa? Presión. Con más intensidad. Con más intensidad. Con más intensidad, pero ¿qué pasa? Más fuerte, pero sale menor cantidad, ¿no? Sale menor cantidad. Pero ¿qué pasa cuando tienen, por ejemplo, una cañería? Una de 8 pulgadas, por ejemplo. ¿Cómo sale el agua? Sale lento, pero sale en grandes cantidades, ¿no? Y por la ley de gravedad, generalmente los brazos están ahí, entonces la infusión de líquidos también es mucho más rápida. Y aparte, si nosotros tenemos un paciente deshidratado con alteraciones de líquidos y electrolitos, ¿qué se afectará en el gasto cardíaco? Está deshidratado. ¿Qué
¿Qué se afectará y a qué nos llevará? Pues aquí ya tienen que ver el análisis de ustedes. ¿Qué creen? Fisiología. Fisiología. Esta arteria se va a bajar. Más que la presión arterial, nos iríamos por el lado de las venas. ¿Qué pasa? Porque ¿cómo es el torrente sanguíneo? Las arterias distribuyen, ¿no? El torrente sanguíneo con todos los nutrientes y todo el cuerpo. Las venas, ¿qué hacen? Recogen. Repone. Entonces, ¿qué se afectaría? ¿Qué se afectaría? El retorno de sangre. ¿Cómo está el efecto de bomba? ¿A qué se refiere con el efecto de bomba? El retorno venoso. Exactamente, se altera el retorno venoso. Y el retorno venoso afectado, ¿a qué te va a llevar? Más que un edema, ¿qué te va a llevar? A una falla de bomba, ¿no? Porque no está llegando sangre, ¿no? Las venas traen, las arterias llevan, ¿no? Entonces, al no llegar sangre al corazón, ¿qué pasa? Ese corazón sigue trabajando, pero no hay resistencia, no hay algo que cause la resistencia para que se ejecute el latido cardíaco. Entonces el corazón, después de un tiempo, al no haber un retorno venoso adecuado, va a comenzar a hacer primero arritmia, luego una fibrilación, flutter y falla de bomba, ¿no? Por un simple hecho de no dar unos líquidos adecuados o que el paciente haya estado completamente deshidratado. Entonces, todo depende de las características que vaya a tener el paciente. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso aquí, el doctor se fue de farra ayer, 2 días y llegó ahí. Entonces, no está tan desequilibrado, entonces le podríamos dar solutos o soluciones por vía oral. ¿Listo? Ahora, ¿qué indicador nos va a decir que un paciente está con una deshidratación severa? No como pediatría. En anterior caso dijeron todos los signos de pediatría, pero ahora en un adulto. ¿Qué creen? Por ejemplo, aquí se fue a farrear y está más seco que cartón. Entonces, ¿qué tendríamos que indagar nosotros como el paciente? ¿Qué tendríamos que preguntar? Si está orinando. Exactamente, habíamos dicho en la anterior clase la diuresis. La diuresis es un marcador muy importante para ver si un paciente está deshidratado o no. Ahora, otro efecto que puede llevar la deshidratación es a una falla prerrenal. Entonces ya los riñones van a empezar a fallar, no va a haber la depuración de los líquidos y por lo tanto no va a existir la formación de orina. Al tener ya una falla prerrenal, ¿qué es lo que hay que tener más cuidado? En la administración de los electrolitos, principalmente el potasio. Porque cuando un paciente ya está con una insuficiencia prerrenal, el potasio ya se vuelve como un nefrotóxico. Y aparte, se va a ocasionar que haya mayor carga a nivel del corazón por la bomba de sodio-potasio. Entonces, doble efecto tóxico. ¿Qué será la hiperhidratación? Entonces, dentro de los trastornos de los líquidos tenemos que puede haber 2 trastornos, la hiperhidratación y el otro es la deshidratación. Más que en la hiperhidratación, nosotros vamos a ver en aquellos pacientes que han estado internados en las salas de los hospitales, de las unidades de terapia intensiva, en los cuales los cálculos de los líquidos y de los electrolitos no son los adecuados y por lo tanto van a producir, ¿qué cosa? Edemas. ¿O qué puede ser, o qué puede pasar? ¿Cuál puede ser el peor pronóstico en este paciente, doctor? Cuando nos sobrecarga mucha líquido. ¿Y si lo tiene? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, doctor? Lo cargas mucho al paciente, ¿cuál es el efecto rebote? ¿No? ¿Qué pasa cuando decimos está encharcado el paciente? Es demasiado. ¿Ah? Es demasiado.
Edema, pero ¿en dónde? ¿En las extremidades lo matará el paciente? ¿Tú creen que lo vaya a matar un edema en las extremidades? No. No. Entonces, ¿dónde? ¿Cuál va a ser el efecto más peligroso de un encharcamiento o de una hiperhidratación en los pacientes? ¿Cómo, doctora? Edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es una emergencia ya en estos pacientes que ya van a recibir una hiperhidratación. ¿Y en qué consistirá el tratamiento? Por ejemplo, acá la doctora se tomó, qué sé yo, 30 litros de Starbucks, ¿no? Se superhidrató la doctora. Llegó encharcada, llegó con signos de dificultad respiratoria. Entonces, ¿cómo lo trataremos? ¿Cómo creen? Si hay exceso de líquido, ¿qué vamos a usar? Diuréticos, ¿no? Entonces, fíjense que todo es lógica nomás cuando ya tenemos los conocimientos básicos. Entonces, todavía es cosa de usar la imaginación y la lógica para ir resolviendo los problemas. Entonces, ahora, la pregunta acá, ¿qué tipo de diurético? ¿De asa o ahorradores de potasio? De asa. O sea, fíjense, los diuréticos de asa producen mayor eliminación de sodio, potasio. Entonces, un paciente hiperhidratado con edema agudo del pulmón, ¿cómo creen que estén sus electrolitos? Probablemente alterados, ¿no? Entonces, un diurético de asa no nos ayudará mucho, porque podemos provocar que haya una alteración de electrolitos. ¿Cuál sería en este caso, doctor? Ya que estás durmiendo. ¿Eh? No, pero ¿qué trastorno va a ocasionar un diurético de asa? ¿Cuáles son los diuréticos de asa, doctores? ¿Cuáles son los de asa? Furosemida. ¿Qué más? ¿Qué más creen? ¿Cómo, doctor? Tal vez Ivermectina. No. La ivermectina es otra cosa, doctora. O sea, te has saltado de un antiséptico hasta un diurético, ¿eh? No. La furosemida, junto con la galactosidina, pero esta ya no se utiliza porque ya tiene mucho efecto más nefrotóxico, la que tenemos actualmente, la furosemida a nivel mundial. Ahorita el único diurético endovenoso que te puede usar. Pero no nos conviene usar mucha furosemida en estos pacientes, usaremos ahorradores de potasio. ¿Cuál es el ahorrador de potasio? La espironolactona. Entonces con eso podemos ya equilibrar. Entonces, ¿qué pacientes o qué clínica va a ser la hiperhidratación que van a tener tus pacientes? Primero, ortopnea, dificultad respiratoria, ya como efecto secundario de un edema agudo del pulmón. Luego, alteraciones mentales, confusión, letargia. ¿Por qué creen que haya confusión o letargia? Perdón. ¿Por qué creen que haya confusión o letargia en un paciente hiperhidratado? ¿Qué crees, doctor? ¿Por qué? ¿Será porque no hay oxígeno? ¿Cómo? Y antes de eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué tendría que pasar en el cerebro? Si hay exceso de... ¿Qué va a pasar por el cerebro? Edemas. Se dice edemas. Edemas, es el signo. Entonces, para que un paciente se aletargue o entre en confusión, como cuando ustedes entran a dar exámenes porque se olvidan de todo, entonces tiene que haber un edema cerebral. ¿Listo? ¿Qué más? Signos vasculares. Tenemos que buscar incurgitación tubular a nivel venoso, tenemos que buscar pulsos acelerados, ¿no? Entonces, todos que te vayan a indicar que haya habido una sobrehidratación. Entonces, tratamiento. Identificar el tipo de hiperhidratación. Si ha sido una por sobrecarga de solutos, si ha sido por sobrecarga de líquidos, entonces habrá que dar el tratamiento. Si ha sido por sobrecarga de líquidos, tendremos que dar diuréticos.
si ha sido por una hiperhidratación, por exceso de cloruro de sodio. Por ejemplo, acá la doctora se fue a comer quesillo y le puso harta sal, ¿no? Una hiperhidratación. Entonces habrá que instalar una dieta hiposódica o asódica y habrá que restringir los líquidos orales. Y en este caso sí nos podrían servir los diuréticos, porque vamos a tener los diuréticos de ácido, porque vamos a tener mayor concentración de sodio, por lo cual tenemos que equiparar con el potasio, entonces tenemos que hacer perder un poquito más de potasio. Perdón. Desequilibrios electrolíticos. Ahora sí, aquí entramos a los trastornos del sodio, potasio y del calcio, que son los más importantes. Habíamos dicho que el sodio es el más importante. ¿Qué compartimento? ¿Qué compartimento? Rápido. Extracelular. ¿El potasio? Intracelular. ¿Ah? Intracelular. ¿Cloro y calcio? ¿Cloro y calcio? El espacio intravascular, ¿no? El espacio que hay en esto, ¿no? Los compartimentos y las concentraciones de los electrolitos. Entonces, habíamos dicho, en la anterior clase habíamos visto unas fórmulas de reposición y que todo el cuento, y que en la práctica real esas fórmulas prácticamente no nos sirven, porque no vamos a estar haciendo todo el cálculo, todo el ejercicio para restituir en un paciente de emergencia, por ejemplo. Entonces nos basamos en los valores laboratoriales. Habían dicho ustedes que los valores de sodio son entre 135 y 145 miel equivalentes. Entonces, ¿qué quiere decir estos valores? Esos son los valores normales. Que si tenemos valores de sodio menos de 135, hablaremos de una Hipocalemia. natremia. Todo aprendiendo. Si hablamos valores de 145 para arriba, hablaremos de una hipernatremia. Entonces, la hiponatremia, sodio sérico menor a 135 miel equivalentes litro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber una hipoosmolaridad con movimiento de agua hacia las células. Entonces, ¿qué va a producir eso? Edema celular. Hay mayor retención. ¿Y cómo vamos a tratar esto? Excreción renal con ingesta continua de agua o con pérdida de sodio de orina. ¿Cuál va a ser cuál es el opuesto al sodio? En este caso. ¿Cuál sería el opuesto? ¿Cómo potasio? ¿Cuál es el opuesto al salado? El dulce. Sí, ¿no? Entonces tendríamos que ver, acá sí nos van a servir las dextrosas, porque con las dextrosas vamos a provocar mayor diuresis y eliminación de sodio en caso de que tengamos una hipernatremia secundaria a una ingesta mayor de cloruro de sodio. Pero en la hiponatremia, ¿qué tendríamos que dar? Aparte de dar una solución fisiológica, que habíamos dicho que contiene ¿cuánto? ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio tiene una solución fisiológica, doctora? ¿Cuántos eran? Doctora, 9 gramos de sodio hay en 1000 ml. Entonces, en las hiponatremias podemos usar volúmenes de solución fisiológica o podemos usar soluciones de tipo Ringer. Pero a las soluciones de tipo Ringer tendremos que ir ajustando la dosis con las ampollas de cloruro de sodio, siempre colocándolas diluidas hasta recuperar los valores normales. Entonces, tratamiento consiste en la reposición de sodio administrado, sueros salinos isotónicos al 0,9%, o podemos usar el cálculo de las fórmulas, pero se dice que una ampolla de cloruro de sodio te sube entre 1 a 2 miel equivalentes. Por ejemplo, si aquí el doctor tiene 133 miel equivalentes de sodio, ¿cuántas ampollas le pasaremos de cloruro de sodio? ¿Ah? Puede ser una o probablemente dos, ¿no? Que te dice en 1 o 2 miel equivalentes, y eso tendríamos que ir haciendo con pruebas laboratoriales hasta alcanzar el valor normal del sodio. Hipernatremia, lo contrario, mayor ganancia de sodio, o sea,
valores mayores por encima de 145 milequivalentes. Pruebas laboratoriales, ya habíamos dicho, el tratamiento consiste en reposiciones siempre por líquidos por vía oral. Hay que dar soluciones hipotónicas, o sea, soluciones que tengan menor cantidad de cloruro de sodio, o en este caso, como habíamos dicho anteriormente, podemos usar las soluciones tipo dextrosa. Vamos a usar para ayudar a perder el sodio. Potasio. ¿Cuánto es el valor normal del potasio? 3.5 a 5.5, ¿no? Eso es re fácil de acordar. Pueden escuchar hablar hipocalemia, es lo que dijo aquí su compañero. ¿Por qué será hipocalemia? ¿Y por qué no hipopotasio? Es lo mismo, pero van a escuchar hablar más como hipocalemia. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Cultura. Cultura. Cultura general. En latín, ¿cómo se dice potasio? Kalium. Cali. Kalium, ¿no? Hipocalemia Calemia. o hipercalemia. Potasio en latín es kalium, ¿listo? Cultura general. Entonces, todo paciente que tenga potasio por arriba de 5.5 milequivalentes litro, hablamos de una hiperpotasemia. Por debajo de 3.5 hablamos de una hipocalemia. Entonces, hipopotasemia, contracción o concentración de potasio menor a 3.5. Esta, como habíamos dicho, puede ser provocada generalmente por pérdidas gastrointestinales, pacientes que tengan un hiperaldosteronismo, hiperglucemias, o que usemos diuréticos no ahorradores de potasio. Por ejemplo, la furosemida, no te ahorres, sino te va a ayudar a eliminar más potasio. Otros fármacos, por ejemplo, algunos antibióticos como la penicilina, la anfotericina, en usos muy prolongados te puede causar también una hipopotasemia. Ahora, ¿qué efecto vamos a tener después de una hipopotasemia? Si un paciente no se logra corregir la hipopotasemia, alcalosis y un aumento del pH. ¿Listo? A eso se refiere. Electrocardiográficamente, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con hipopotasemia? Depresión del segmento ST, onda T aplanada y arritmias cardíacas. Entonces, eso es lo que se va a encontrar en estos pacientes. Tratamiento: administrar concentraciones de cloruro de potasio. Al igual que el sodio, el potasio también viene en ampollas, pero estas ampollas no las podemos usar directamente en polvo, sino tienen que estar diluidas. Se dice que una ampolla de cloruro de potasio te sube en 2 milequivalentes la concentración sérica del potasio. Entonces, con el potasio tienen un poco más de cuidado. La hiperpotasemia, concentraciones de potasio mayor a 5 milequivalentes, es menos común que la hipopotasemia, y esta suele estar causada siempre por una mayor entrada de potasio y disminución en excreción urinaria. Entonces, acá nos servirá más que todo los diuréticos de asa para ayudar a eliminar ese potasio excedente. Siempre va a determinar la gravedad del trastorno, ¿listo? O podemos usar también callaxelate, glucosas, para ayudar a la eliminación del potasio. Bien, calcio. ¿Cuánto será el valor del calcio? ¿Saben? ¿Cuánto es el valor normal del calcio? Hasta 10.5 milequivalentes. Acá con el calcio hay que tener mucho cuidado, porque déficit pequeños del calcio o alteraciones mayores en el calcio te puede ocasionar trastornos cardíacos inminentes o te puede causar trastornos musculares muy agresivos. Entonces hay que tener mucho cuidado. La hipercalcemia, habíamos dicho que se va a definir como el calcio mayor a 10.5 milequivalentes litro. Y cuando tenemos un paciente con hipercalcemia, ¿cuál va a ser los síntomas que van a aparecer? Van a aparecer depresión neurológica, debilidad, fatiga y confusión. Tratamiento: ¿qué tendríamos que usar en un paciente con calcio? Soluciones que ayuden a la depresión del calcio. En este caso, las dextrosas o las
soluciones salinas que ayuden a la eliminación del calcio. Lo contrario, la hipocalcemia. Concentraciones de calcio menores a 8.5 nivel equivalente. Ahora, ¿cuál va a ser el problema de un calcio tan bajo? Trastornos a nivel del riñón. Trastornos eléctricos, trastornos musculares y trastornos a nivel gastrointestinal. O también podemos provocar una hipocalcemia después de algún procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una tiroidectomía. Tratamiento. ¿Alguien sabe cómo se administra el calcio? ¿Alguien sabe? Farmacología. No, ¿no? Gluconato de calcio. Gluconato de calcio. Hay una fórmula que es súper fácil de aprender. Es la regla de los 10. Regla de los 10. ¿Qué quiere decir eso? Que una ampolla de gluconato de calcio al 10% hay que diluirla en 10 cc de solución fisiológica y pasarla en 10 minutos. La regla de los 10. De nuevo, la ampolla de calcio viene al 10%, hay que diluirla en 10 cc de solución fisiológica En 10 y minutos. pasarla en 10 minutos. Es la regla de los 10. Porque si ustedes pasan rápidamente el calcio, van a provocar que haya una parada cardíaca al igual que el potasio. Hay que tener mucho cuidado en la reposición de los electrolitos. Entonces, en resumen, podemos decir que siempre la reposición hidroelectrolítica consiste en conseguir valores normales al plasma. En este caso, ya sea a nivel de volumen, ya sea a nivel de electrolitos, o ya sea a nivel de nutrientes y calorías, lo que habíamos hablado en la anterior clase. Cuando tenemos una alteración, podemos tener los dos opuestos, la hiponatremia, o la hipernatremia, o la hiperpotasemia, o la hipopotasemia, que ambos van a ocasionar los trastornos en estos pacientes. ¿Listo? ¿Preguntas que tengan? ¿No hay? Entonces continuamos. Trastornos hidroelectrolíticos. ¿Cuándo es el examen? Marzo, ¿no? El otro sábado no pasamos clases, ¿no? Carnavales. ¿Sí, no ven? ¿Sí? Creo que sí, no sé, vamos a ver. Qué triste. ¿No van a ir a bailar? No van a ir a bailar. ¿No? ¿Van a ir a pasear? Vamos a estudiar. Se viene una semana, un feriado largo, ¿no? Casi 5 días de nada. Ya. Bien, vamos a empezar el otro tema. Este tema se relaciona mucho con el anterior. Ya, antes de comenzar el tema, vamos a hacer su primer trabajito. ¿Ya? Está bien, pues. Vamos a hacer su primer trabajito. Fórmense grupitos. Ya. Fórmense grupitos. ¿De cuántos? ¿Ah? ¿De cuántos? No sé, por confinidad, si son 20, ya listo, 20, no sé, pero vamos, de una vez, formen grupitos. Por fácil que no es eso. No es de que tú. Vamos a hacer sus grupos. Si quieren podemos hacer.